Check the mic and make sure it sound right, boys. Bueno, ahora amigos que hemos regresado a Semáforo Rojo aquí en el Estado de México. Ay, no manchen. Volvieron a cerrar aquí Multiplaza Aragón. Y están dejando pasar de a poquitas personas. Y luego que tengo que hacer un depósito al banco, pues por lo menos por esta entrada no. Me voy a ir a dar la vuelta hasta por allá, a ver si puedo entrar, a ver si hay menos gente. Que lo dudo, lo dudo. Ay, qué filota. No, vamos a aventarnos por aquí a ver cuánto nos hacemos, ¿va? Son 3:20 de la tarde. A ver cuánto tiempo me hago aquí formado. Ahí la llevo. Llevo como 8 minutos formado. Y avancé como la mitad. Yo creo otros 8 minutitos formado. Bueno, ya voy a entrar, amigos. Son 3:30. Entré 10 minutos formado, hasta eso no fue mucho. Lo bueno, si es que vamos a entrar. Bueno amigos, pues ya he entrado. A ver si no me hice nada por grabar. Y se ve mucha gente acá adentro. Se ve mucha gente. Pues sí, en la entrada sí están dejando pasar, te miden la temperatura, pero no me dieron gel, ¿qué es esa chingadera? Allá, gel antibacterial, de ese no me dieron. No veo no veo policías ahorita. Pero lo que sí, se ve mucha gente acá adentro. La última vez que vine a grabar no se veía tanta. Me imagino que van a aprovechar este día, porque yo creo que para mañana y el lunes ya de plano sí no van a abrir. Unas ya bajaron las cortinas. Entonces voy a dar un recorrido de rápido, porque luego se enojan. Bueno, ahorita, por acá. Es que voy al Banco Electra a depositar. Y eso está acá. Pues sí, ya varios ya cerraron, Sí, ya varios locales ya cerraron. Como miren. No hay nadie en ese pasillo. Miren, ahí hay 2 polis. Pero esos son como del banco, creo que están sacando dinero o están depositando. Creo que están sacando dinero. Miren. Así ya. Paso desapercibido. Y grabando bien a gusto. Y amigos, ya hice el depósito. Así es que vamos a dar un rol. Ahorita voy a checar a ver si está abierto el cine y el recorcholis y los restaurantes. Pues ahorita estoy... Creo que es de Home Depot. Este sí está cerrado, esta entrada. Pero la de allá sí está abierta. Miren, ahorita les voy a enseñar. Y sí, en Home Depot sí está abierto. ¿Dónde está el cine? Para acá está el cine. Pero sí hay gente. Sí hay algo de gente aquí. Aquí están tomando temperatura. Ahorita voy hacia la casa de Toño. La verdad que ya me perdí. Es que están muy confusos estos pasillos para mí. Al depósito ya fui. Ahorita luego voy a pasar por el cine. Miren, aquí está cerrado, no se puede pasar por allá. Según derecho está Recorcholis. Oh, sí, cierto. No me había perdido. Ya sé dónde está el cine, vamos a para el cine. No se puede, están trapeando. Bueno, vamos derechito que está Recorcholis. Ya cerraron el cine, amigos. Ya cerraron el cine. También Recorcholis está cerrado. A ver qué es lo que dice este pinche papelito que pusieron aquí. Dice que en Cinépolis somos respetuosos y acatamos en todo momento las decisiones y medidas decretadas, que permanecerán cerradas del 19 de diciembre hasta el 10 de enero. Entonces, desde hoy cerró.
Ayer estaba abierto por 9 días y un mesecito cerrado. Aparte me voy a ir hasta Chedraui a ver cómo está el rollo. Porque aquí se ve un poco vacío porque pues ya está cerrado el cine y varios locales. Pero ahorita hasta el fondo vamos a ver qué tanta gente hay, ¿va? Bueno, continuamos el recorrido hasta el fondo y del fondo a la izquierda. Aquí varios están abiertos, pero los varios de ropa y zapatos ya cerraron. Me imagino que también van a abrir hasta el 10 de enero. De hecho, también el centro, porque hay trabajo en el centro, hasta el 10 de enero van a reanudar actividades. Y eso, quién sabe. Ya ven que la vez pasada dieron hasta 4 meses. Según eran 15 días y dieron 4 meses. Entonces ahorita pues se supone que dan del 19 al 10. Pero a ver si no se alarga como la vez pasada de 3, 4 meses. De este lado esta zapatería ya está cerrado. Aquí de cosas de China, creo son cosas chinas. También está cerrado. Mañana domingo, sí, otros cierran todo. Bueno, yo creo que a excepción de los restaurantes. Yo creo que así no los van a cerrar, porque pues es alimento. Y los alimentos se supone que no los van a cerrar. Cuanto que tampoco la cierran del iPhone. Esta zapatería cerrada. Walmart, pues cerró una entrada, pero nada más está abierto una partecita chiquita. Vean, esta fila es para entrar a Walmart. No mames, pinche filota. Está bien larga. Pinche filota para entrar. Se parece como la que está en la calle para entrar aquí a la plaza. A la verdura. Hasta allá atrás. Y hasta acá llega la fila. No es cierto, continúa la fila hasta dar vuelta hasta acá. Y sigue la fila aquí dando vuelta. No manchen. De hecho, acá al lado hay otra fila. Esa quién sabe para dónde sea. Ahorita vemos qué fila es. Ah, es la misma es la misma para entrar a Walmart. No mamen, hasta allá. A ver, voy a preguntar tantito. ¿Esta es la fila para entrar a Walmart? Sí. Gracias. No manchen, hasta acá atrás. Vamos a ver hasta dónde llega la fila. Bueno, no manchen, está bien larguísima. Yo creo que yo la verdad no había visto. Yo creo que van a hacer sus compras de pánico. Porque eso estuvieron diciendo que en varios centros comerciales estaban haciendo compras de pánico. Y pues hasta acá llega la fila. No, son unos 100 metros, yo digo. Bueno, ya grabé esa parte. Ahorita no sé dónde estoy, pero yo creo que vamos a salirnos ya. Ya grabé la mayoría de la plaza. Y pues ya vieron. Ahorita sí es un relajo y están haciendo compras pues para prevenirse. Bueno, ahorita ya vamos a salirnos. Nada más sigo grabando esta parte y ya, afuera. Me comentan que cómo lo hago para grabar acá adentro. Acá adentro, pues, según estoy hablando por teléfono. Entonces, para afuera. Y ahorita en 10 más o menos llego. Madre. Bueno, ahorita ya voy para afuera. Es que me vio raro el policía, mejor ya acabo la grabación y ya nos salimos, ¿va? Bueno, ya llegamos al recorrido. Ahora sí, pa' Juárez. A ver cómo nos va ahorita llegando a la casa. Y aprovechando el espacio del video, amigos, al parecer sí van a cobrar el transbordo de la línea 2 a la línea 4 o viceversa, porque esta es la estación de la línea 2, Puente de Fierro, pero la de la línea 4 también tiene estación Puente de Fierro. Pues quedan muy cercas. Es precisamente esta. Entonces se va a pasar, o tal vez se va a brincar la estación Casa de Morelos, porque adelantito de la de Casa de Morelos está la siguiente estación de la línea 4. Entonces, amigos, al parecer van a cobrar el transbordo. Un gran saludo para Roberto Cabrera. Y otro gran saludo para Javier Pelcastre. Un gran saludo, amigos.